En este tutorial de estadística aplicada daremos respuesta a los siguientes 4 componentes. Primero, ¿qué se entiende por estadística? Segundo, clasificación de la estadística. Tercero, conceptos fundamentales. Y cuarto, miraremos qué es la media aritmética o promedio para variables discretas. Empecemos con el primer apartado, ¿qué se entiende por estadística? La estadística es una rama o especialización de las ciencias matemáticas. Etimológicamente, la palabra estadística viene del latín status, que significa estado. Inicialmente se utilizó este término para hacer referencia a la recolección de información relacionada con las cosechas, con información de los impuestos y con información de los censos poblacionales. Entonces, los estados inicialmente utilizaron este concepto para hacer referencia a todos estos temas, y desde allí se acuñó este término de estadística para referirse a este tipo de información. Por lo tanto, podemos decir que la estadística es la disciplina científica encargada de observar, recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos. Esta definición es la que ha permitido hacer una división de la estadística en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva abarca los primeros 4 elementos de la definición, mientras que la estadística inferencial abarca los 2 últimos elementos de la definición. En resumen, podemos decir que la estadística descriptiva es el conjunto de métodos y técnicas para observar, recolectar, organizar y presentar datos tal como lo muestra la imagen, mientras que la estadística inferencial es el conjunto de métodos y técnicas para analizar e interpretar los datos. Sin embargo, esta estadística inferencial también comprende la estimación de los modelos con sus respectivas pruebas y la predicción de dichos modelos. En estadística es importante diferenciar varios conceptos fundamentales. Revisemos primero estos 3 que aparecen aquí: el concepto de universo, el concepto de población y el concepto de muestra. El universo es el conjunto de todos los elementos que hacen parte de un fenómeno objeto de estudio. Para este caso serían todos los individuos en color gris, también los que están en color amarillo, y comprende también estos que aparecen aquí en color rojo. Mientras que una población es el conjunto de individuos o elementos que hacen parte de un estudio específico. Por último, el concepto de muestra es simplemente un subconjunto o una porción de esta población que aparece aquí. Hay que tener en cuenta que la población, para este caso, vienen a ser todos los individuos en amarillo como también los individuos de color rojo. ¿Cuál es la importancia de hacer esta diferenciación entre estos 3 conceptos? Que en la mayoría de los casos, cuando se va a hacer un estudio, si por ejemplo queremos determinar cuál es la edad promedio de esta población, que son todos estos individuos en amarillo y rojo, no es necesario recolectar información de cada uno de ellos, de todas las edades de cada uno de ellos, sino que a partir de una pequeña muestra podemos calcular la edad promedio de esta muestra, y si encontramos que es de 25 años, podemos inferir que la edad de toda esta población también va a ser de 25 años. Sin embargo, se deben revisar las técnicas de muestreo para poder tener, digamos, un tamaño adecuado, poder escoger un tamaño adecuado que sea representativo de esta población, lo cual miraremos en un video posterior. Los otros 2 conceptos que se deben revisar son el concepto de parámetros poblacionales y estadísticos muestrales. Cuando se hace un estudio a una población o a una muestra, lo que se busca identificar son las propiedades estadísticas de esta población o muestra. ¿Cuáles son esas propiedades estadísticas? Son la media aritmética, la varianza, la desviación típica o estándar, la mediana, la moda, el coeficiente de variación, puede ser la kurtosis, puede ser la media geométrica, puede ser la simetría. Es decir, son diferentes las propiedades estadísticas que podemos encontrar. Sin embargo, se hace una diferenciación si estamos trabajando con población o muestra a partir de la notación que se hace de cada una de estas propiedades estadísticas. Si vamos a calcular la media aritmética de una población, esta la vamos a denotar con la letra del alfabeto griego mu, mientras que si calculamos la misma media aritmética para una muestra, la vamos a denotar con X trazo. Si vamos a calcular
la varianza para una población la vamos a denotar también con esta letra del alfabeto griego, que es sigma, sigma cuadrado, mientras que si calculamos la varianza para una muestra, la vamos a denotar con S cuadrado. En resumen, cuando estamos trabajando con una muestra y queremos calcular su media aritmética, la vamos a denotar con X trazo, mientras que si estamos trabajando con una población, la vamos a denotar esa misma media aritmética con mu. Si vamos a calcular la varianza de una muestra, la vamos a denotar con S cuadrado, mientras que si vamos a calcular la varianza para una población, la vamos a denotar con sigma cuadrado. Y por último, la desviación estándar, simplemente si es para una muestra con S y si es para una población con sigma. Otro de los conceptos fundamentales que debemos identificar o diferenciar en estadística es el concepto de variable. Una variable es una característica o atributo que se desea estudiar de una población objeto de estudio o de una muestra. Para el ejemplo anterior hacíamos referencia a la variable edad. La variable edad para este caso viene a ser una variable de tipo cuantitativa. Por lo tanto, las variables podemos clasificarlas de dos formas: cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas son las que toman valores numéricos, como el ejemplo que dimos de la edad, que puede tomar valor numérico, o como el ejemplo de los ingresos, o como el número de personas o de jugadores en un partido de fútbol. Mientras que las variables cualitativas no toman valores numéricos, como por ejemplo el género. El género puede ser hombre o mujer, o podemos también dar otro ejemplo, el ejemplo de las marcas de vehículos, como las que tenemos aquí, como Kia, Ford, entre otras. Simplemente no toman valores numéricos, sino son atributos o categorías. Las variables cuantitativas pueden ser de dos tipos, pueden ser discretas o pueden ser continuas. Las variables discretas resultan del conteo. Un ejemplo de estas variables discretas, el número de empleados en una empresa, solo pueden tomar valores enteros. Es decir, no podemos tener un empleado y medio, por eso se clasifican dentro de estas variables discretas. Mientras que las variables continuas pueden tomar valores fraccionados, como por ejemplo la estatura de los jugadores de un equipo de fútbol. Puede ser 1.70, 1.75, 1.80 o hasta 1.90. Lo que debemos tener en cuenta es que la diferenciación es que estas discretas solo admiten valores enteros. En un próximo tutorial revisaremos lo que es la media aritmética o promedio para estas variables discretas, es decir, las que toman valores enteros.